Si gustan pueden apagar sus cámaras, doctores, solo las prenden cuando les pregunte, ¿ok? Pero los quiero atentos a todos, doctores, ¿va? Voy a exponerles y si tienen alguna duda, pueden interrumpirme sin problema, ¿de acuerdo? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Ok, les comparto pantalla, doctores. ¿Ya ven la pantalla? Sí, doctora. Sí, ok. Ok, entonces vamos a empezar, doctores, con el capítulo que es neoplasias. ¿Qué entienden por neoplasia? ¿Quién quiere participar? O les empiezo a preguntar. ¿Puedo participar? Claro. A ver, Lozano Montero primero. Bueno, yo por neoplasia entiendo que es como, bueno, también es conocido como tumor, me parece, o bueno, así a veces lo refieren. Entonces yo entiendo por neoplasia que es como un crecimiento anormal de las células que se da por una mutación y que puede haber neoplasias malignas y benignas y bueno, en general eso. Okay. Doctora, ¿Quién más? tengo una pregunta. En el caso de lo que habló bueno, en Abre el caso tu cámara, Luis Fernando, por favorcito, a ver. Sí. ¿Sí me escuchó? Sí, claro. En el caso del tumor, creo que ya no se utiliza tan comúnmente, ¿verdad? Porque nada más como tal refleja como tal. A ver, otra vez, ya en no el se caso utiliza, de qué? ya no se utiliza el término tumor, creo que ya es más utilizado por las personas, ¿no? Que por el personal médico. De hecho, no es un término correcto decir tumor. Tumor realmente significa bola. Eso es lo único que significa tumor. Entonces, sin embargo, la mayoría de las personas lo identifica así. O sea, si ustedes le dicen tiene un tumor, pues es más fácil que les entiendan, ¿de acuerdo? Entonces, pero es un término no médico. ¿Alguien más? Pero Sí. entonces se le puede, perdón. A ver, Celso primero. Ok. Pues bueno, yo lo entiendo como un acúmulo de células, las cuales van a crecer de una forma desordenada a comparación de los tejidos normales. Ok, a ver. Ajá, ok, Celso. Luego, ¿quién más quería participar? Emiliano. Es que me estoy poniendo camisa porque... entonces, ¿se puede ocupar distintamente el término tumor y neoplasia? No, se supone que nosotros como médicos tenemos que utilizar el término de neoplasia, ¿ok? Los pacientes el término que utilizan es tumor. Ojo, lamentablemente cuando ustedes como clínicos o como quirúrgicos están ante un paciente, si le dicen neoplasia no les va a entender y tienen que hablar en términos que ellos les entiendan. Entonces ustedes van a terminar diciéndoles tiene un tumor, no tiene una neoplasia, porque a veces no lo van a entender. Si a pesar de que, por ejemplo, muchas veces ustedes les expliquen a los pacientes qué es lo que tienen, o sea, el paciente se levanta, sale y dice, es que no me explicó qué es lo que yo tenía, no entendí lo que tenía. Y aunque ustedes crean que le explicaron de la mejor manera. ¿Okay? Entonces, tumor es un término que utiliza cualquier persona.
pero no significa realmente que sea algo maligno. O sea, la gente lo entiende así, pero tumor como tal solamente significa bola, ¿ok? O sea, es un crecimiento por cualquier cosa. Por ejemplo, si ustedes se caen y se hacen un hematoma, un chipote, como dice la gente en la calle, eso es un tumor. ¿Por qué? Porque es una elevación en el tejido. Aunque, por ejemplo, es solamente acumulación de sangre, ¿ok? Entonces, siempre que hagan un aumento de volumen, ¿sí? Es un tumor. La inflamación, doctores, cuando hay un proceso inflamatorio, les va a hacer un aumento de volumen y está ocasionando un nódulo, una protrusión, un tumor, ¿ok? Y no necesariamente es maligno, más bien es un aumento de tamaño por algún otro proceso asociado, ¿ok? Pero el tumor como tal no significa médicamente, no significa que sea maligno. La gente lo entiende así, ¿de acuerdo? Es más fácil que los pacientes les entiendan que tienen cáncer si ustedes le dicen tumor a que si dicen neoplasia. ¿Ok? Rápidamente continuando. Entonces, para motivos de la definición, en el libro menciona a un oncólogo que desconozco, Willis. No sé si sea correcta su definición, porque tal parece que en el libro dice que ya está descontinuada, o sea, fue el que más se acercó. Entonces, no puedo citarla completamente la definición, pero quiero pensar si es correcta o no es correcta. Sí, se sigue utilizando. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, todos tienen razón. En realidad, ¿qué es una neoplasia? Y eso es esa es la definición que tiene Willis o que ponen Willis, doctores, que es de las más aceptadas para definir una neoplasia. Y como tal, si ustedes se fijan, dentro de su definición él no menciona tumor, ¿ok? Él dice que es una masa anormal de tejido que si lo cambiáramos, si cambiáramos esa palabra, es lo que la gente dice, tumor, ¿sí? Es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y está descoordinado, doctores, con los tejidos que sean normales. Y que a pesar de que ustedes quiten el estímulo que lo haya iniciado, no va a presentar regresión, doctores. Es decir, no va a desaparecer. Una vez que ya se inició la división celular o la proliferación de una célula transformada, doctores, no se va a detener. Puede que no siga incrementando el estímulo, doctores, o que no siga haciendo que las células se repliquen o sigan teniendo cambios asociados al, por ejemplo, un estímulo para el cáncer de pulmón. Anteriormente se consideraba obviamente el tabaquismo para el epidermoide de las principales causas. Entonces, si un paciente tenía cáncer de pulmón, ¿qué decían? Pues entonces deja de fumar. O sea, el que le quitaran el cigarro, el cigarrillo, no iba a significar que si el tumor medía 3 centímetros y la neoplasia medía 3 centímetros, porque dejara de fumar, iba a desaparecer. No, pero pues obviamente si ya estaba desarrollada como tal una neoplasia, entonces ya no hay que seguirle agregando nosotros cambios, porque recuerden que aunque las células se están replicando de una célula que se transformó, tenemos más células o tenemos más tejidos, doctores, que no están mutados y que podrían mutar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que se dividen las neoplasias? La gente, lo que comentábamos, la gente les dice tumores y la gente dice, tuve un tumor o tengo un tumor, pero es benigno. O tengo un tumor, pero es maligno. Básicamente, a grosso modo, doctores, las neoplasias se dividen en dos grupos, benignos y malignos. ¿Ok? Entonces, a lo que la gente conoce como cáncer es a los malignos. ¿De acuerdo? De todos los demás, les repito, los pacientes les pueden decir, o en la calle ustedes pueden escuchar, en alguna ocasión que puedan y que no estén vestidos de blanco, que no estén vestidos de médicos, doctores, siéntense en una sala de espera de un hospital y escuchen todo lo que platican los pacientes. Entonces empiezan a platicar entre ellos todas sus chocoaventuras, todo lo que les pasa, cómo los tratamos como médicos, doctores, las experiencias que se llevan.
Van a ver qué chistoso es a veces escuchar las anécdotas que cuentan los pacientes. Pero bueno, ellos van a escuchar que dicen, tuve un tumor, pero era benigno, entonces me lo quitaron y ya quedé curado y vengo a mi cita de revisión. O no, pues yo tengo un tumor y que es de los más malos y entonces ya me quitaron, no sé, el intestino, pero ahora sigo con las quimios. Entonces los pacientes van a referirse así, como tumores benignos o tumores malignos. O dicen, ¿era un tumor bueno o es un tumor malo? Así es como los pacientes lo entienden, la mayoría de los pacientes, ¿ok? Entonces, Doctora, sí, disculpe, tengo una duda sobre la definición que dice masas. ¿Ese término todavía se sigue usando entonces? Porque recuerdo que... para Willis sí, ¿ok? Ah, ok. Para Willis sí, para la definición de Willis, él define así una neoplasia como una masa anormal de tejido, ¿ok? Si nosotros la queremos definir, recuerden ustedes que yo les digo masa, porque luego es una masa, no, masa es la de las tortillas, ¿ok? Entonces, ¿realmente qué es? Es un sobrecrecimiento de células, doctores, ¿de acuerdo? O de un tejido. Uh-huh. Gracias. Sí. Perdón, Doctora, pero, Sí, bueno, no, Oliva. sí, Ajá. pero por ejemplo, en cuestiones de que lo pregunte en relación, por ejemplo, en el examen, ¿tendremos que ponerle masa o no? A ver, ojo, porque normalmente sus compañeros les van a decir, es que quiere que le pongan como dice el libro. No, yo les pongo, define neoplasia. Y si me ponen tejido de neoformación, tan mal. ¿Por qué? Porque tejido de neoformación o tejido de nueva formación, porque así es como se define etimológicamente, eso es neoplasia, ¿ok? Nuevo, placeforma, ¿ok? Entonces, esa es una definición etimológica. Pero, ¿qué significa? O sea, ¿ustedes están entendiendo qué es realmente una neoplasia? Tejido de neoformación o tejido de nueva formación, doctores, cuando vean con el doctor Villegas, cicatrización y reparación, van a ver que el tejido de granulación es tejido de nueva formación, ¿sí? Los vasos sanguíneos nuevos es tejido de neoformación. ¿Qué otra cosa? Pues todo aquello que sea nuevo, que se esté recién formando, es neoformación, es tejido nuevo. Entonces, si yo les pregunto qué es neoplasia, ustedes me tienen que decir con sus palabras lo que entienden y que expliquen realmente el término. Si me ponen tejido de neoformación, o sea, les repito, eso no es nada, doctores, ¿ok? Y así es como les califico. ¿Okay? No les pido, porque sí, alguien decía por ahí, es que cuenta la leyenda, algo así fue el término que utilizaron. Si supieran realmente la definición de una leyenda, cómo se define una leyenda, sabrían realmente qué tomar en cuenta y qué no. ¿Ok? Entonces, el punto es que cuando ya se encuentran ustedes contra la pared, y normalmente contra la pared es el examen extraordinario o casi siempre el de título, o sea, ya pelean todo. Es que hice la coma bonito, es que yo puse el punto donde iba. O sea, no, doctores. O sea, se trata de que define neoplasia y entonces ustedes tienen que decir, en ningún momento yo les menciono, de hecho, la definición etimológica, porque no es lo más correcto definir neoplasia nada más así como tejido de nueva formación. Uh-huh. O formación de tejido nuevo, no, o sea, el término neoplasia, doctores, como tal, implica muchos cambios, que si bien la definición es muy corta, la definición les está explicando a ustedes que necesita muchos cambios, o sea, que va a haber tejido normal y que el tejido, la neoplasia se originó de ese tejido que inicialmente era normal, que tuvo que haber sufrido un cambio, doctores, para que sobrecreciera más del tejido de donde se originó. Y que aunque, por ejemplo, algo lo haya ocasionado, va a seguir, y ustedes quitaran el estímulo, va a seguir progresando esa neoplasia, va a seguir creciendo, va a ser mucho más maligna, va a cambiar el estadio del paciente, ¿ok? Eso es cuando yo les pido que definan neoplasia, prácticamente esa pregunta cuando se las pongo, doctores, es para ver qué tanto entendieron. O sea, si me ponen tejido de nueva formación, es así de Jesús, no entendieron nada. ¿Ok? Entonces, no es, y eso quiero que les quede bien claro, porque sus compañeros recursas
alegan mucho siempre cuando están y quieren hacer un pacto firmado y no sé cuánta cosa quieren hacer. No se trata de que pongan ustedes las cosas como son. Ojo, hay definiciones o situaciones que sí ameritan que lo hagan así. La mayoría de las cosas les pido que lo hayan entendido. Si ustedes escriben, por ejemplo, ahora que les dio un repaso el doctor Villegas, si yo les preguntara, por ejemplo, en el examen, tipo de epitelio que tiene el endocervix, y ustedes me ponen, tiene epitelio plano estratificado, no queratinizado, porque cuando se transforma, entonces hace una metaplasia, y entonces en el canal endocervical se transforma. A ver, eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque yo solamente les pregunté del endocervix. Y si ustedes de entrada pusieron que era epitelio plano estratificado, no queratinizado, y después por allá mencionaron que en el canal endocervical se transforma un epitelio cilíndrico, ¿sí? No, doctores. La pregunta fue tipo de epitelio del endocervix. Nada más. No hay que poner más cosas. A veces cuando ustedes quieren escribir extra, se terminan ahorcando solitos. Recuerdo otro examen de algunos de sus compañeros de hace unos años, o de unos semestres, que les preguntaba yo, algo les preguntaba, si mal no recuerdo, de inflamación, no sé, les preguntaba algo ya sé, de cicatrización precisamente. Y dentro de las causas que tienen problemas de las causas que atrasan o que retrasan la cicatrización adecuada, ¿sí? Obviamente son los procesos inflamatorios. Entonces, pues yo quería que pusieran dentro de las respuestas algo así como la inflamación, ¿no? Entonces alguno de sus compañeros empezó a poner eso, que cuando hay un proceso inflamatorio y entonces agregamos esteroides para que se quite el proceso inflamatorio y cicatrice más rápido, entonces ahí doctores en automático, o sea, fue así de paz, ok, sí, tiene un proceso inflamatorio, pero cuando nosotros a un proceso inflamatorio le agregamos un esteroide, doctores, agravamos el cuadro o atrasamos el proceso de cicatrización, doctores. ¿Ok? Entonces, estaba bien, pero por quererle poner de más, está mal. O sea, significa que cuando vio en Pharma o donde haya visto el uso de los corticosteroides, no lo había entendido, doctores. ¿Ok? Entonces, a veces por querer poner de más, se terminan ahorcando solitos, equivocándose, doctores. ¿De acuerdo? Habitualmente las preguntas de mis exámenes son muy específicas, doctores. Define metaplasia y ponen, es el cambio de una célula por otra. Y luego, tiene ciertas características que debe de cumplir la metaplasia para que se considere una metaplasia. ¿Ok? Pon un ejemplo. Y el libro les menciona chorros de ejemplos. Y entonces, no saben poner un ejemplo. O explica el ejemplo tal de la metaplasia y no lo saben explicar. Entonces, ¿qué pasó? No lo entendieron. ¿Okay? Habitualmente lo que les pregunto es para ver si ustedes entendieron los temas, doctores. Y todos creen que se las pongo incorrectas, me la tachó, así dicen, me la tachó, porque no puse lo que ella me dio en la clase. No, doctores, no. Pero si ustedes cambian, supongo que han visto, ustedes que son de muchas redes sociales y todas esas cosas, han visto los famosos memes de una misma frase que ustedes le cambian el punto o la coma del lugar y dice algo bien diferente. Así me pasa cuando les reviso los exámenes. Alguien por ahí también en alguna ocasión dijo que lo había reprobado porque le había calificado la ortografía. No, doctores, si yo les calificara ortografía, ni siquiera su nombre tenían correcto, ¿no? Entonces, sí, tengo la mala costumbre de que cuando voy calificando con un color rojo les voy haciendo las correcciones ortográficas, pero no se las tomo en cuenta, porque si no, doctores, o sea, tendría yo el grupo completo, ustedes, por decir algo, todo el grupo, más el grupo que venga recursando, ¿ok? Si yo les calificara ortografía. Entonces, no, doctores, les califico solamente lo que les pregunto. Y les repito ahorita, aprovechando, yo les doy un resumen de los temas.
Su obligación de ustedes es estudiar todo el capítulo, porque el examen lo redacto normalmente o el día previo o la mañana del examen, doctores. Y agarro y saco el Robbins así y lo pongo y empiezo a abrir. Esto me interesa, esto se ve importante. Y sí lo mencionamos, es cierto, y redacto las preguntas. ¿Okay? ¿Se pueden repetir las preguntas con algún semestre o con el semestre anterior? Obviamente, ¿por qué? Porque el examen lo saqué del mismo libro. O sea, el examen siempre va a salir del Robbins, doctores. En el caso de ustedes, que es patología especial, entonces todos los temas vienen en el Robbins. Entonces, obviamente, el examen va a salir del Robbins. Obviamente, se va a repetir alguna pregunta porque es del Robbins, doctores. ¿Ok? Si por ahí alguien ya les vendió el pack de la doctora Nuri de los exámenes, a lo mejor ya gastaron en balde porque no les hago el mismo examen, ¿ok? Entonces, para que nada más tengan en cuenta eso. Bueno, ok, entonces, ¿quedó respondida la pregunta, Oliva? ¿Sí o no? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Sí? Después de todo el sermón. Ok. Permítanme. Ok, entonces, todas las neoplasias, doctores, tanto benignas como malignas, van a tener dos componentes que van a ser indispensables para que la neoplasia pueda crecer, pueda proliferar. Los dos componentes, doctores, son el parénquima y el estroma. El parénquima, doctores, es lo que utilizamos nosotros como patólogos para darle nombre a la neoplasia. Es de dónde se va a originar. Esto es el parénquima. Como tal, es la célula que le dio origen, la célula que está formando la neoplasia. Y el estroma, doctores, es el sostén. Es a través del cual van a discurrir o transcurrir los vasos sanguíneos que van a permitir alimentar ese parénquima para que la neoplasia pueda crecer. Realmente el estroma es como el medio de soporte o el sostén de la neoplasia, doctores. ¿De acuerdo? Ok, entonces, en su libro les menciona, bueno, ahora ya no, antes eran dos términos, ahora ya nada más viene un término, que decían que eran lesiones no neoplásicas, que se podían confundir con una neoplasia. ¿Por qué? Porque ocasionaban un aumento de volumen y al hacer estudios de imagen, podía ser que se confundiera o que se viera como maligno. Estos términos eran coristoma y amartoma. Actualmente, doctores, el único o el que se considera una lesión no neoplásica es el coristoma. El amartoma ya se considera una lesión neoplásica benigna, doctores, o algunos dicen con potencial maligno. ¿Por qué? Porque el amartoma como tal, doctores, es tejido desorganizado, es tejido que está en su sitio de origen, pero está desorganizado. Es decir, puede aparecer una lesión, un aumento de volumen que está bien delimitado en la mama, pero cuando lo vemos al microscopio, doctores, todos los componentes del tejido mamario están allí, los conductos, los lobulillos, el estroma, doctores, pero lo vemos en el microscopio, está todo desordenado. Por un lado están los lobulillos, por otro lado están los conductos, no llevan a ningún lado, doctores, pero los vemos y no tienen ninguna atipia, no tienen ninguna alteración. Eso es un amartoma. Pero en diferentes estudios que se han hecho, llegaron a la conclusión de que si quitaban un amartoma y no lo habían resecado completo, podía crecer, y el crecer, el estar creciendo posterior a una excisión que no haya sido completa, estimulaba la replicación y por ende podía ocasionar alteraciones genéticas que pudieran dar una transformación maligna de esos amartomas que eran considerados como no neoplásicos, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso
fue que se cambia y ahora el amartoma ya no se encuentra dentro de estas lesiones no neoplásicas. La única que quedó es el coristoma. El coristoma, doctores, como tal su definición, así le llamaban los médicos viejitos, coristoma, así antes se le decía. Ahora, si a la mayoría o ustedes ponen por allí, o nosotros como patólogos reportamos algo como coristoma, nos van a entender solo los médicos viejitos. Los médicos jóvenes ya no lo entienden. Se reporta como tejido ectópico. ¿Ok? Eso significa coristoma. Es un tejido que está fuera de su sitio de origen, de su sitio normal. Y es tejido normal, doctores. No tiene ninguna atipia, no tiene ningún cambio. Y el libro les menciona ejemplos. Por ejemplo, les menciona la ectopia gástrica en el esófago, la ectopia pancreática en la mucosa gástrica, la ectopia gástrica en un divertículo de Meckel, doctores. Entonces, es lo que les menciona el libro. Pero algo deben de tener ustedes presente. Embriológicamente, recuerden que cuando nos estamos formando y cuando se están distribuyendo las células madre en nuestro cuerpo, no van a aparecer nada más en el sitio donde se originaron, sino que vienen desde la notocorna y desde el tubo neural, se van extendiendo hasta llegar al sitio donde van a dar lugar a un órgano, doctores. Y durante todo el trayecto, desde el tubo neural hasta el sitio donde van a dar lugar a un tejido, doctores, puede haber quedado alguna célula por allí suelta que crezca y que va a aparecer y que puede ser completamente normal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un coristoma, es un tejido ectópico normal fuera de su sitio de origen o fuera de su sitio habitual, ¿de acuerdo? De hecho, el libro creo que les dice, eso es una palabra que es, ahora si la usáramos es racista, es ay, ¿cómo dice? Ahí se me fue la frase que utilizan. Se me fue el término. Pero bueno. Por ejemplo, ahí, ¿Perdón? Doctora, entonces ahí entra, por ejemplo, lo de un marcapasos ectópico. No, ojo. El marcapasos ectópico, recuerden que en el caso del marcapasos, se supone que son el seno sinusoidal, ¿de acuerdo? Y solo cuando este falla, puede tomar el relevo algún otro tipo de célula que se encuentre en las aurículas, doctores. Pero eso es algo que funciona, un eje eléctrico que funciona de manera normal, pero va a tomar la función porque el habitual va a fallar. Lo que sí sería, por ejemplo, un coristoma sería tejido esplénico ectópico. Por ejemplo, allí sí. ¿Por qué? Porque para que le llamemos coristoma como tal, ¿sí? Es que haga un nódulo, que nosotros veamos un nódulo o que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Un marcapasos ectópico, ¿sí? Ustedes no lo ven, el tejido no lo ven, no va a ser un nódulo como tal. Para que sea considerado coristoma, debe ser tejido ectópico normal, pero que aparte haga un nódulo, que esté bien definido, que ustedes lo vean diferente. Cuando entre el endoscopista, por ejemplo, en una endoscopía y ve un parche de tejido ectópico en el esófago, se ve diferente, doctores. La mucosa del esófago, el epitelio esofágico, doctores, tiene ciertas características endoscópicas. Normalmente es blanco o liso, como lo quieran ustedes ver, rosado, ¿no? Pero muy liso y todo se ve continuo. Cuando hay, por ejemplo, una ectopia pancreática, que es algo frecuente o relativamente frecuente, lo que sucede es que se ven parches, o sea, son zonas bien delimitadas que cambian de color. Si ustedes veían la mucosa, el epitelio blanco, de pronto lo van a ver como un color rosado, ese parche que es el tejido ectópico. Si están en la mucosa gástrica, doctores, y tenemos una ectopia pancreática, por ejemplo, que les decía yo es de lo más frecuente, van a ver igual toda la mucosa se ve rosada y el parche pancreático lo van a ver muy blanco y se ve sobreelevado y se ve bien delimitado. Entonces, tiene ciertas características. Un marcapasos ectópico, tú no lo ves
Realmente vas a tratar de identificar dónde está con un electrocardiograma o con estudios complementarios. ¿De acuerdo, Emiliano o Fernando? ¿Quién fue? Emiliano. Y, por ejemplo, unas glándulas ectópicas, esas sí van a ser Otra vez, ¿unas glándulas qué? ectópicas, o sea, que durante el periodo embrionario, pues varias células se confunden y se almacenan en otro lugar, ¿no? O se insertan en otro lugar que en el que deberían. ¿Ese sí A es un ver. coristema? Ok. Las glándulas, o sea, si te refieres a una glándula como por ejemplo el tejido completo, un órgano como una glándula parótida, una glándula pancreática, una glándula tiroides, eso sí cuentaría como coristoma. Pero si te refieres a una sola glándula, nada más histológicamente como tal, a lo que nosotros definimos como glándula, sí, eso no es un coristoma, eso nada más es puro tejido ectópico. El término coristoma, doctores, era que viéramos nosotros un nódulo, o ustedes clínicamente, un nódulo bien delimitado de tejido ectópico. Gracias, doctora. ¿Sí? Entonces, recuerden que para que se consideren lesiones no neoplásicas, les dije, son nódulos de tejido que les van a hacer les van a ocasionar un aumento de volumen y que ustedes, de hecho, radiográficamente, imaginológicamente, ustedes van a ver allí que hay una lesión bien delimitada, doctores, ¿ok? Entonces, eso les hace sospechar que puede ser una neoplasia. Si ustedes ven una sola glándula como tal, histológicamente, solamente una glándula, o sea, eso no lo ven en un estudio de imagen porque no hace un nódulo como tal. ¿Ok? Bueno. Ok. Y entonces, todas las neoplasias, doctores, les tenemos que dar un nombre, tanto cuando son neoplasias benignas como cuando son neoplasias malignas. Pero tenemos ciertos requisitos para poder nombrar a las neoplasias benignas y malignas, doctores, ¿ok? Entonces, para nombrar las neoplasias benignas es realmente fácil, doctores. ¿Qué es lo que utilizamos para nombrar a las neoplasias benignas? Su libro les menciona, se utiliza un sufijo oma. Ojo, no todas las neoplasias cumplen esta regla, ¿ok? Hay neoplasias malignas que utilizan el sufijo oma, es decir, el sufijo es una terminación, doctores, ¿ok? Que van a utilizar el sufijo oma. Y esta terminación, aun cuando la tengan, doctores, no significa que sean benignos, ¿ok? Se quedaron con esa definición o con ese nombre, doctores, porque ya la gente, los médicos sobre todo, ya tenían muy localizado o ubicado el término médico y que si lo cambiaban, doctores, podía dar lugar a confusiones y que muchos pacientes con un diagnóstico que era muy conocido ya, al cambiarle el nombre, tuviera cierto problema para ubicarlo y fuera referido a la unidad médica correspondiente o donde le tocaba, doctores, a un siguiente nivel. Entonces, por eso fue que se decidió que se quedaran ya las neoplasias malignas con la terminación OMA. Por eso, doctores, para no prestar lugar a confusiones con los diagnósticos, ¿ok? Pocas neoplasias malignas siguen conservando la terminación de OMA, doctores, pero los pacientes, el gremio médico sobre todo, doctores, el gremio médico ya sabe que es maligno, a pesar de que la terminación sea de una neoplasia benigna, ¿ok? Pero en sí, para nosotros poder nombrar las neoplasias benignas, doctores, tomamos en cuenta dos características. Primero, ¿de dónde se originó? ¿De qué tipo de tejido se está originando? Porque depende del tejido del que se origine, es nosotros el primer término que vamos a utilizar. Y posteriormente, doctores, si forma alguna estructura, ¿ok? Su libro les menciona 3, 4 definiciones, doctores, que son las siguientes. Ojo, quiero que presten atención a esta parte, doctores. Hay términos que vamos a utilizar en el resto de los aparatos y sistemas, doctores.
pero su denotación, su definición es diferente. Aquí quiero que entiendan que los términos que vamos a ver es solamente para hacer referencia a la estructura que forman, a lo que se ve al microscopio o a lo que se ve macroscópicamente. ¿Me explico? No quiero que se confundan, por favor. Ok, entonces, los términos que les menciona el libro son estos 4. Adenomas, cistoadenomas, papilomas y pólipos. Estos son los términos que utilizamos para formar estructuras, para darle nombre a las neoplasias benignas de acuerdo a alguna estructura de estas, que forme alguna de estas estructuras, doctores. ¿De acuerdo? Entonces, para fines de neoplasias, de nombrar, de darle nombre a las neoplasias, doctores, si nosotros definimos adenomas o adeno, se los puse aquí, si vemos algo que dice adeno, significa que forma glándulas, doctores. ¿Qué son las glándulas? Déjenme ver. Es decir, que hay epitelio glandular, doctores. A eso se refiere como tal la definición de adeno, que forma estructuras glandulares. Para colmo que no traigo nada en la charola. Okay. Doctora. Bueno, les sigo dando la clase porque no tengo abierta la cámara del microscopio y tarda en cargar. Doctora, una pregunta. ¿Sí? En el caso ¿Quién? de... Soy Espinosa. Ya prendí mi cámara. Okay. En el caso del mesotelioma creo que tiene dos... Se tiene que decir que si es benigno o maligno, ¿no creo? A ver, ¿otra vez? En el caso de lo que es el mesotelioma se tiene que diferenciar, ¿no? Pero algo había escuchado, que había dos, maligno y benigno. Ok, sí. ¿Por qué? Porque no se le puede dar un nombre diferente porque se origina de mesotelio, ¿ok? Entonces, por eso, para poder nombrar neoplasias, tenemos que saber muy bien histología, ¿ok? El mesotelioma se origina obviamente de mesotelio, las pleuras son mesotelio, doctores. Entonces, no le podemos cambiar el nombre. Ahorita que vemos cómo se nombran las neoplasias malignas, si nosotros le ponemos el nombre que debería de llevar por el tipo de tejido que es, doctores, ¿sí? Cambiaría el... A ver, es lo que ya les había explicado. Todos ubicaron, todos los médicos ya sabían que era un mesotelioma, ¿ok? Entonces, si le ponían sarcoma pleural, ¿sí? Se podía dar lugar a confusiones y podía ser que llegara a un lugar y nadie ubicara ese diagnóstico. Y entonces ya nada más lo que se hizo en el caso del mesotelioma es que sí, inicialmente todos pensaban que siempre que fuera un mesotelioma iba a ser maligno. Y entonces, conforme el tiempo transcurrió, se dieron cuenta que no, que había mesoteliomas benignos y mesoteliomas malignos. ¿Ok? ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Doctora, Sí. ay, perdón, ¿sí prende mi cámara? No sé si se ve. Yo no la veo prendida. ¿Ya? Permíteme. Sí. Diga. Hola, Sí. perdón. Buenas tardes, sí. Oiga, una pregunta y un favorzote. Hace unos meses traje unas laminillas para que las analizaran. Sí. Y traigo el papelito para que, me dijeron que con ese papelito me devolvían las laminitas y el resultado. El hematólogo me pide el resultado porque dice que no está en el expediente de mi mamá. No sé si... ¿Cuándo hizo el estudio? Lo que pasa es que el estudio que traje fue particular. Fue el año pasado, en octubre del 2021. Entonces trajimos los resultados, recuerdo que dejé las laminitas, me dieron el papelito, y la personita
atendió, me dijo que no me tenía los resultados en ese momento y subimos con el gastro. El gastro le dio un tratamiento a mi mamá de mucho tiempo y se lo dio como por 6 meses y cuando íbamos a venir nos cancelaron y nos cancelaron. Permítanme tantito, doctores. Qué amable, muchas gracias. Mira, es que lo que voy a checar es que Hora libre. entonces, entonces el sistema se perdió y ahora el registro ya no está más en este cuaderno. ¿Sabes qué día perdiste tu muestra? Es la parte de práctica. Sí, así es. Entonces, mañana para ver si ellos, los secretarios, saben dónde tienen las tarjetas, donde tengan, por lo que ustedes, también no octubre, es un número romano. Hora libre. Hora libre. Ese es el formato, o sea que el formato es pero podemos nada más encuentro la oferta del 2021, pero la más chica tiene 1,400 y hay una del 2020 y las demás ya son más grandes y las del 2022. Porque ya no, ¿verdad?
Pero, si quieren resultados, se los puedo prestar porque ya, esto era el sistema pasado, ya no tenemos cómo imprimirlo. Se lo puedo prestar y voy a sacar copias. Las planillas, pues porque me den los resultados, no lo podemos ver. No los tiene el expediente, lo que tiene son los que yo traje de la paso para que lo anexen al expediente. Así, porque si no tienen nada del expediente, ya no, o sea, ya no hay cómo recuperarlo. Entonces, por ejemplo, les hago copia del archivo. Hora libre. No, ya no. Voy a tener otra copia. Mejor guarden ustedes y cuando tengo la cita con nosotros se le entregan al para que la lista del expediente, porque si no puede. Hora libre. Lo que sea nada más para que regrese. Chingue. Todo lo que hay. Entonces, allá colocar afuera, saliendo ahí y tocar que se copia. Muy bien, gracias. Perdón, doctores. ¿En qué estábamos? Perdón, a ver, recuérdenme. Yo le quería preguntar algo, doctora, pero la llamada dice que va a finalizar pronto. Hacemos 5 minutos, según, ¿no? A ver, dime, ya si no se nos crea otra reunión, Mario. Ok. Es que yo tengo una duda sobre adenoma y quiero hacerla para corregir las notas que tomé el semestre anterior o para aclararlas, porque yo tengo anotado que para darle nombre a una neoplasia se le llama adenoma la lesión que se origina de una glándula. Y histológicamente, adeno significa formaciones glandulares, pero ahorita creo que bueno, no sé si escuché mal, pero lo oí al revés, entonces ya no supe. A ver. Les dije que para que podamos nombrar neoplasias, estos términos solo es de la estructura que nosotros veamos al microscopio o macroscópicamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eres recursa? Ah, pues por eso estuviste mal esa. Sí. El término adenoma, y de hecho se los mencioné el semestre pasado, mi nota no tenía eso en el paréntesis de adeno, ¿ok? El término yo se los ponía como adenomas, pero adenoma como tal, doctores, o sea, el término adeno, siempre que ustedes vean en una neoplasia, que para darle nombre dice adeno, significa que se originó de una glándula o que al microscopio tiene formaciones glandulares. Básicamente utilizamos las formaciones glandulares, es decir, crea otra reunión, Mario, por favor. Sí, doctora. Buen día. ¿Sí? Gracias.